Este es un video que nunca quise grabar, pero creo que es necesario hablar de esto. Mi nombre es Renzo Díaz, he sido un voluntario en RZIM Latinoamérica por más de 5 años y les quiero contar hoy día cuál ha sido mi experiencia en este caso, en el destape de los escándalos de Ravi Zacharias. Ravi incurrió en pecados que califican como delitos. Y he escuchado muchos comentarios donde se minimizan las actitudes que tuvo Ravi y se dice que bueno, todos somos pecadores, que Ravi era un hombre más, y definitivamente es cierto, pero creo que estas declaraciones son peligrosas, en especial para nuestro contexto latinoamericano, donde tristemente la violación y el abuso es algo muy común. No me imagino ¿cómo estaría yo si es que el abuso hubiera sido contra mi hermana o mi madre o alguna persona que yo quiero? No sé cómo tú lo hubieras llevado, pero definitivamente Jesús quiere que nosotros busquemos la verdad. Y la verdad es que Ravi incurrió en pecados muy graves y no podemos minimizarlo, porque de esta manera, al minimizar sus pecados, estamos haciendo que se normalice y además le estamos dando una imagen a hermanas nuestras que pueden haber sido abusadas por altos mandos en nuestras iglesias, de que no es seguro que ellas se expresen, porque si es que ellas se expresan, muchos podrían acusarlas de querer estar queriendo tumbar un ministerio, siendo herramientas del enemigo, o simplemente dándose cuenta ellas de que su testimonio no va a ser creído. Es muy difícil hablar de esto porque estoy hablando de Ravi, que era una persona a la cual yo admiré mucho, y esta noticia a mí personalmente me chocó bastante, porque Ravi era un apologista tremendo, es innegable, pero tampoco podemos minimizar lo que él hizo. Pues tenemos que empezar por el inicio. Estos casos vienen saltando desde el 2017 y el primer caso fue el de Lori Ann. Ravi todavía estaba vivo y saltaron acusaciones de que Ravi había solicitado imágenes explícitas de esta mujer y que ella las había brindado debido a que Ravi la manipuló y abusó de su confianza, porque sabía que Lori Ann había sido una mujer que en su juventud había sido abusada y mostraba un perfil psicológico del cual era fácilmente abusar. Al hacerse públicas estas informaciones, pues Ravi negó todo, acusó a la pareja Thompson de ser unos extorsionadores, de que querían dinero, y pues nosotros le creímos a Ravi. Nosotros le creímos a pesar de las cosas que saltaron a la luz, porque a decir verdad había un espacio para la duda y preferimos creerle. Él definitivamente negó estos actos ante Christianity Today, que es una de las revistas periódicos más importantes de Estados Unidos en el mundo cristiano. Y ahora, después de su muerte, después de un memorial tan grande que se le dio allá en mayo cuando él falleció, ahora en septiembre, saltaron a la luz nuevas evidencias de que el caso de Lori Ann parece no haber sido el único, sino que Ravi habría abusado de al menos 3 personas, 3 damas que eran masajistas en un spa del cual él era copropietario. Los detalles son muy perturbadores y están en los blogs que publicaron esta historia, y al inicio no quisimos creerlo porque era Ravi, pero la evidencia estaba ahí y era muy fuerte, y el ministerio decidió empezar una investigación con una tercera parte, y el estudio se demoró bastante, y la incomodidad dentro del ministerio, en especial en Inglaterra y en Estados Unidos, se hizo cada vez más fuerte, y las personas demandaban que se haga algo, que se diga algo. Ya habían pasado varios meses y para noviembre se filtró una carta de uno de los apologistas, profesores en Oxford del ministerio allá en Inglaterra, en la cual exhortaba fuertemente a los directivos a que tomen cartas en el asunto, porque la evidencia, sin tener el informe final, ya era muy fuerte. Varios en el ministerio se pronunciaron al respecto pidiendo disculpas a los afectados. Finalmente, en diciembre, poco antes de Navidad, salió el informe preliminar en el cual se concluía que Ravi sí había sido culpable de lo que se le acusaba. Y la decepción fue grande, o sea, el dolor fue tremendo al
corroborar que lo que no quisimos creer en un momento sí era cierto. Y bueno, yo creo que es importante reflexionar en este evento. Pregúntense si es que en su iglesia existen los sistemas para que una denuncia de abuso se lleve con la mayor cautela posible por ser un tema tan delicado, o si simplemente se buscará callar las palabras de la víctima. Para los que piensan que la caída de Ravi es equivalente a la caída del cristianismo o el fin de la apologética, yo no lo creo así. Yo he aprendido mucho de Ravi, pero no por Ravi, sino he aprendido de lo bíblico que él enseñaba. Su legado seguirá vivo porque no era su legado, sino que las palabras que él usaba eran bíblicas. El preocuparnos por la persona es algo que marcó el ministerio, antes que por la pregunta incluso que él hacía. Y esto no es un mensaje que Ravi haya inventado, sino que lo tenemos en 1 Pedro 3:15. El ser amables con la persona que pregunta, el no ser agresivos. Esa manera de hacer apologética quedará no gracias a Ravi, sino gracias a Dios. Y debemos mantenernos en esta tarea, porque estamos en medio de un siglo malo, de un siglo que busca burlarse de los cristianos, que busca hacernos dudar de nuestra fe. Y debemos recordar que nosotros no depositamos nuestra fe en Ravi, sino depositamos nuestra fe en Jesús. Jesús quería que nosotros persigamos la justicia. En 1 Corintios 13 vemos que el amor se regocija en la verdad. Y tenemos que saber la verdad. Si es que tú estás pasando por un caso de abuso, denúncialo. Encuentra personas de confianza para que te den fuerza y apoyo, porque no es fácil, pero de ninguna manera creas que tu denuncia frenará el reino de Dios, porque el reino de Dios no depende de hombres, sino de su Santo Espíritu, y Él es nuestro consolador. Si Jesús se regocija en la verdad, un ministro que está en pecado de tal magnitud y sin arrepentimiento, no está en la verdad. Y por lo tanto su ministerio va a terminar siendo vano y dañando a muchas personas. Y finalmente quiero reflexionar con ustedes en que si es que acaso estamos buscando tapar los pecados de Ravi o hacernos de la vista gorda porque nosotros no queremos que nuestros pecados se hagan públicos, es natural tener vergüenza de nuestros propios pecados. Pero no seamos indulgentes con nuestros pecados. No digamos, bueno, soy un pecador, sino que de verdad hay que esforzarnos por este caminar en la santidad. No toleremos el pecado en nuestras propias vidas, porque si le damos 1 centímetro, el pecado avanzará 1 kilómetro. Quizá Ravi, la primera vez que pecó, no fue un abuso, sino que empezó por algo pequeño y él lo toleró. Y así sucesivamente. El corazón humano es muy fácil de ser endurecido. Si tú estás en pecado, por más pequeño que sea, confiésaselo a un hermano, confiésaselo a tu pastor, a alguien sabio en la fe. Y estoy seguro que si esa persona es creyente en Cristo, te va a ayudar. Porque no estamos llamados a ser los superhumanos, sino a aprender de nuestro Maestro que fue manso y humilde de corazón. La soberbia, cuando llena nuestros corazones y cuando nos busca engañar, haciéndonos creer que somos lo máximo y que debemos aparentar o no tener pecado, ese es el mayor peligro. Y esa es la manera en la que el enemigo quiere tumbarse a la iglesia. No se lo permitamos. Y también veamos que el pecado es muy grave, el pecado es sumamente corrosivo. Actualmente dentro del ministerio se está debatiendo si es que todos los videos de Ravi serán quitados de la web, si ya no se promoverán sus libros, e incluso el cambio de nombre del ministerio está sobre la mesa. Yo sé que esta meditación es dolorosa, pero busquemos a Cristo, busquemos a Jesús. Él es nuestro Señor. Él es quien nos va a dar una esperanza futura. Vayamos con Él y con Él no hay pérdida. Nuestro Señor es el Rey de Reyes y el que va a hacer que el reino siga avanzando.
Porque el reino no es RZIM, el reino no es una iglesia ni un ministerio. El reino es de Cristo y Él seguirá moviéndose a través de su iglesia hasta el último día. Gracias por escucharme.